Todos tienen la idea de que los niños son los seres más puros e inocentes. No hay nada como ver la sonrisa de un niño feliz. Pero a veces la edad no es impedimento para que las personas puedan ser auténticos monstruos. Ya se ha sabido de niños que han sido capaces de atrocidades horribles, pero hoy hablaremos de uno de los primeros. Jesse Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en el pueblo de Charleston, Massachusetts, segundo hijo de Thomas y Ruth Ann Pomeroy. La familia de Jesse no estaba tan bien económicamente, pero no podían ser considerados pobres. Su padre era un alcohólico abusivo, el cual se enojaba muy fácilmente, y para castigar a sus hijos, este los llevaba a una cabaña donde los desnudaba y golpeaba. Se cuenta que el aspecto de Jesse era por demás aterrador. Según testimonios de la época, su cuerpo era considerablemente más grande para su edad, con rasgos físicos poco favorecedores y además, su ojo derecho carecía de pupila y de iris, haciendo que éste se viese totalmente blanco. Se sabe que el chico era alguien muy retraído, sonreía en pocas o nulas ocasiones y de vez en cuando presentaba ataques de nervios. Como es frecuente en asesinos, Jesse comenzó torturando animales, comenzando con las mascotas de la familia, la cual, al ver al niño torturando al gato de los vecinos, prohibieron terminantemente no tener mascotas en la casa. Eventualmente los animales no satisfacían su deseo por dañar a seres vivos, por lo que en el año de 1871, a la edad de 13 años, este decidió ir por presas diferentes y para elegirlas se basó en su propia edad para atacar a niños menores que él. El primer niño atacado por Pomeroy se llamaba William Payne, al cual colgó de las manos con una soga para infligirle múltiples heridas en la espalda. El niño fue encontrado vivo en diciembre de ese mismo año, pero no pudo identificar al psicópata que lo había agredido. La siguiente víctima de los abusos de Jesse fue Tracy Hayden, que contaba con solo 7 años de edad. El niño fue engañado por Pomeroy bajo la promesa de llevarlo a conocer soldados, llevándose al niño a un lugar apartado y ya estando solos, repitió el mismo proceso que con la víctima anterior, que terminó con heridas graves, tales como 2 dientes partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Después de esto, Pomeroy se topó con Robert Meyer de 8 años de edad. A este le prometió que lo llevaría al circo, teniendo el mismo modus operandi que con sus 2 anteriores víctimas, con el añadido de que según testimonios del niño, Pomeroy se masturbaba mientras lo torturaba. Una vez saciada su sed de sadismo, este le dijo que si lo delataba, lo mataría y escapó. Jesse tuvo un ataque más antes de que su madre decidiera que la familia debía mudarse y estos fueron al sur de Boston. Una vez allá, Pomeroy se acercó a otro niño llamado George Pratt, prometiéndole una recompensa si este hacía un recado, llevándolo de nuevo a un lugar solitario, apurreándolo como era costumbre, pero elevando un poco más su sadismo, muestra de que el criminal estaba volviéndose aún más depravado. Jesse le mordió una de sus mejillas, le rasguñó fuertemente la piel y le clavó varias veces una aguja en partes del cuerpo, tratando incluso de clavársela en el ojo, pero no lo consiguió, pues el niño se colocó en posición fetal y el chico huyó del lugar. El siguiente niño en la lista de Pomeroy fue Harry Austin, de 6 años, al cual apuñaló en brazos y hombros para finalmente tratar de cortarle el pene, pero debido a que escuchó pasos cerca, escapó no logrando su sádico cometido. Después le siguió Joseph Kennedy, al cual le hizo una cortada en la cara para después llevarlo al mar, donde le echó agua salada a sus múltiples heridas. El último niño al que intentó atacar fue Robert Gould, de 5 años. Sin embargo, no pudo hacerle gran cosa, pues se percató de que unos ferrocarrileros le observaban, por lo que se decidió a escapar. Gould pudo dar pistas certeras a la policía sobre el agresor que llevaba lastimando a los niños desde hace ya un tiempo, diciendo que el atacante era un joven adolescente de cabello castaño y con un ojo blanco. Fue a finales de 1872 cuando la policía decidió recorrer algunas escuelas en busca del torturador de niños. En una de las tantas visitas llegaron a la misma escuela de Pomeroy, pero el pequeño Kennedy no pudo identificar a su agresor. El mismo día en que la policía fue a la escuela de Jesse, este fue a dar un paseo cerca de la estación de policía, donde Kennedy al fin pudo identificarlo. Las autoridades persiguieron al muchacho sometiéndolo a un intenso interrogatorio, pero Pomeroy se mantuvo calmado y no pudieron sacarle nada. Más tarde fueron a la celda del chico, amenazándolo con ser encarcelado por 100 años, y este finalmente confesó todo. Cuando le preguntaron del porqué de sus acciones, este solo dijo: "No pude evitarlo". El adolescente fue sentenciado a un reformatorio juvenil hasta que cumpliera la edad de 18 años bajo el pesar de su madre. Estando en el reformatorio juvenil Westbrook, el chico se dio cuenta de que si quería salir antes del sitio, debía ser un prisionero modelo, logrando su cometido, pues poco tiempo después, tras 15 meses de condena, su libertad condicional fue aprobada, dejando salir al muchacho, una decisión que más tarde habrían de lamentar. La familia del chico dijo que aumentarían la vigilancia sobre él y que lo tendrían ocupado en una de las 2 tiendas que tenía la familia.
El 18 de marzo de 1874, a 2 meses de su liberación, Pomeroy cometió su primer asesinato. Temprano por la mañana, mientras efectuaba la limpieza de la tienda de su madre y mientras mantenía una conversación con otro empleado, se presentó ante él una niña de 10 años, llamada Katie Curran, buscando una libreta de notas. Pomeroy le dijo que tenía una, pero que habría que buscarla, y tras enviar al otro empleado a comprar comida para mascotas, Jesse llevó a la niña a la parte de debajo de la tienda. Esta se percató de las malas intenciones del chico, pero fue muy tarde. Este la agarró y le cortó la garganta. Tras esto, se lavó la sangre y siguió trabajando en la tienda normalmente. La desaparición de la niña no pasó desapercibida por su madre, la cual comenzó a buscarla. Sin embargo, la policía no fue de mucha ayuda y jamás tomaron en cuenta al torturador de niños que acababa de salir del reformatorio. Ni siquiera cuando el empleado de la tienda dijo que la niña visitó la misma y que ésta estaba siendo atendida por Pomeroy. El caso se frenó cuando un testigo afirmó haber visto un hombre subiendo al tren con la niña, haciendo así que el caso pasara a ser visto como un secuestro. Tras un intento de asesinato fallido hacia un niño llamado Harry Field, Pomeroy encontró a su siguiente víctima. El niño Horace Millen tuvo la mala suerte de toparse con el asesino, el cual le invitó un bocado en una pastelería para proceder a llevarlo a un sitio alejado. Según testigos, vieron cómo el adolescente llevaba de la mano al que creían era su hermanito, mientras que se mostraba muy entusiasmado. Según Jesse, él no pudo controlarse. Sabía que iba a matar a ese niño y para que no se viese frustrado como en una ocasión anterior, decidió llevarse al mismo aún más lejos. Ambos decidieron sentarse a descansar en un momento. Jesse sacó un cuchillo que había llevado y procedió a rebanarle el cuello al pequeño, el cual no murió rápido. Según los reportes policiales, el pequeño presentaba heridas defensivas, y uno de los detalles más horribles es que las uñas de sus dedos se encontraban enterradas en las palmas de sus manos, dando a entender así la espantosa agonía por la que pasó horas antes de morir. Cuando su cuerpo fue aseado, se encontró que el sádico joven había apuñalado uno de sus ojos, y además presentaba rastros de un intento de castración debido a heridas muy pronunciadas en el escroto. Esta fue la última víctima de Jesse, pues cuando se encontró el cuerpo del chiquillo, las autoridades recordaron al adolescente sádico que, según algunos en las fuerzas policiales, aún se encontraba cumpliendo su condena en el reformatorio. Tras comprobar que este había sido liberado hace meses, la policía fue a su casa para finalmente llevárselo a la cárcel, donde nuevamente lo sometieron a un interrogatorio donde este no reveló nada. La prueba que ayudó a colocarlo en la escena del crimen fueron las huellas de sus zapatos, las cuales tenían el mismo pasto del pantano y lodo. Con estos reconstruyeron la escena y Pomeroy fue ubicado en la escena del crimen. Al día siguiente, pese a la negativa de Pomeroy de ver el cuerpo del niño, ya que según él no tenía nada que ver, finalmente, al ver el cuerpo mutilado, confesó todo, pronunciando las siguientes palabras: "Lo siento, yo lo hice, pero no le digan a mi mamá, por favor", agregando además que lo pusieran en un sitio en donde él ya no pudiese hacerle daño a nadie. Más tarde, debido a la lapidación familiar por los crímenes del joven, las tiendas de la familia fueron compradas y en una de las remodelaciones en la tienda de su madre fue encontrado el cuerpo de Carrie Curran, y los policías no dudaron en que Pomeroy era el culpable de su muerte. Aunque este al principio negó tener conexión con el caso, finalmente admitió su culpa cuando le dijeron que si no decía la verdad, toda su familia iría a la cárcel. La pena para este tipo de asesinos en Massachusetts era la horca. Sin embargo, ningún juez quiso firmar la sentencia, ya sea por motivos morales o por trasfondo político, pues no era fácil para ninguna autoridad firmar la sentencia de muerte de un chico de apenas 14 años. Fue el gobernador Alexander Rice quien, tras muchos aplazamientos, decidió el futuro del joven, condenándolo a cadena perpetua para no tener que ejecutarlo, agregando además que Pomeroy estaría aislado del resto de la población de la cárcel. Jesse estuvo en un confinamiento solitario por más de 40 años, en los cuales solo su madre lo visitaba hasta que ésta murió, y Pomeroy nunca más vio el rostro de nadie más, hasta que en 1917 su condena fue disminuida, pudiendo así ser parte del resto de los presos, disfrutando de la fama que a pesar de los años aún conservaba. Con el pasar de los años, los nuevos presos comenzaron a olvidar su nombre, y ya nadie hablaba del adolescente sádico que ahora era solo un viejo. En 1929 fue enviado a un hospicio de la policía, donde murió 2 años después, plagado de enfermedades y en una agonía intensa. Su último deseo fue ser cremado, para que sus cenizas fueran esparcidas al viento. Jamás mostró ningún signo de arrepentimiento por sus actos.